Si te interesa saber qué ocurre tras bambalinas, estás en el lugar indicado. Aquí se habla de romances secretos, peleas interminables y rumores. Suscríbete para no perderte la historia. La tensión en la pareja más comentada de la televisión turca alcanzó un nuevo nivel cuando las cámaras captaron un momento inesperado. Mahasin, visiblemente afectada por la presión mediática, no pudo contenerse y protagonizó un colapso emocional frente a todos. Cenk, que hasta entonces había intentado mantener la calma, no ocultó su enfado ante lo ocurrido. El gesto de incomodidad del actor no pasó desapercibido para los presentes. La escena se convirtió en el centro de conversación, tanto en los medios como en las redes sociales. Miles de personas comenzaron a opinar sobre lo que podría haber desatado esa situación tan explosiva. El ambiente en el evento donde ocurrió todo era de expectativa, pero lo que nadie esperaba era un desenlace tan tenso. Mahasin, después de varios intentos de responder a las preguntas de los reporteros, simplemente se quebró. Su voz temblorosa y su mirada perdida reflejaban un cansancio acumulado de semanas. Cenk, a su lado, inicialmente intentó apoyarla, pero al ver la intensidad de la reacción perdió la paciencia. Tremendo. Su enfado se notó en los gestos y en las pocas palabras que pronunció. El contraste entre la fragilidad de Mahasin y la dureza de Cenk hizo que la escena fuera aún más impactante. Los periodistas presentes no tardaron en registrar cada detalle. En cuestión de minutos, los vídeos y fotografías comenzaron a circular en Internet. Los titulares destacaban la ruptura emocional y el gesto de enfado como dos caras de la misma moneda. Mientras unos expresaban comprensión hacia Mahasin, otros criticaban la falta de empatía de Cenk en un momento tan delicado. La opinión pública quedó dividida. El eco de la noticia se extendió rápidamente en Turquía y más allá de sus fronteras. El equipo de producción de la serie Saret, donde ambos son protagonistas, se vio sorprendido por la magnitud de la repercusión. Aunque acostumbrados a rumores y noticias sobre la pareja, esta vez la situación era distinta. La vulnerabilidad mostrada por Mahasin daba pie a especulaciones sobre su estado emocional. Al mismo tiempo, el enfado de Cenk generaba interrogantes sobre la estabilidad de su relación. La producción, que depende en gran parte de la química de ambos, podría verse afectada. El futuro inmediato de las grabaciones parecía quedar bajo una sombra de incertidumbre. En redes sociales, el debate se intensificó minuto a minuto. Usuarios de todas partes compartían sus opiniones con intensidad. Algunos defendían a Mahasin asegurando que nadie puede soportar tanta presión mediática. Otros acusaban a la actriz de exagerar para llamar la atención. En paralelo, muchos criticaban la actitud de Cenk, afirmando que la pareja debe apoyarse, no enfadarse en público. Cada publicación generaba cientos de reacciones y comentarios. La pareja volvía a estar en el ojo del huracán mediático. A pesar de la ola de comentarios, ni Cenk ni Mahasin dieron declaraciones inmediatas. El silencio alimentó aún más la curiosidad de los seguidores. Algunos medios intentaron acercarse a familiares y amigos, pero las respuestas fueron evasivas. Esa falta de claridad convirtió el episodio en un misterio aún mayor. La prensa sensacionalista encontró terreno fértil para especulaciones. Cada titular parecía más intenso que el anterior. Los expertos en comunicación coincidieron en que el momento fue un claro ejemplo de la presión que ejercen los focos mediáticos. Explicaron que las celebridades, por más acostumbradas que estén, siguen siendo vulnerables. El caso de Mahasin reflejaba la delgada línea entre la imagen pública y la vida personal. Para Cenk, en cambio, la lección parecía ser distinta. La gestión emocional frente a la prensa. De nuevo. La pareja, sin quererlo, ofrecía un retrato vivo de lo que significa vivir bajo constante escrutinio. Esa reflexión fue ampliamente comentada en programas de análisis televisivo. Los fanáticos de la serie, sin embargo, se mostraban preocupados por otra cosa. ¿Podrán grabar con esta tensión?, preguntaban en foros y comunidades en línea. La fuerza de Saret radica en la química innegable de sus protagonistas. Una crisis entre ellos podría tener repercusiones directas en la trama.
La audiencia, que espera con ansias cada episodio, teme que los problemas personales se filtren en la ficción. La incertidumbre se volvió casi tan fuerte como la expectación por la propia serie. Mientras tanto, las imágenes del colapso de Mahasín se repetían una y otra vez en los noticieros. El instante en que Zeng apartaba la mirada con gesto de molestia era analizado cuadro por cuadro. Algunos especialistas en lenguaje corporal dieron su interpretación. Ese gesto refleja frustración más que enojo, decían. Otros aseguraban que se trataba de un enfado real. El público seguía dividido. La escena se convirtió en un fenómeno viral con millones de visualizaciones. El impacto fue tal que incluso otras celebridades opinaron al respecto. Algunos compañeros actores expresaron apoyo a Mahasín en redes sociales. Otros guardaron silencio, conscientes de lo delicado del asunto. Cada mensaje de apoyo era amplificado por los fans, que no dejaban pasar detalle. El tema se convirtió en tendencia nacional durante varios días. Era imposible abrir redes sociales sin encontrar referencias a Mahasín y Zeng Pan. La pareja volvía a marcar la agenda mediática del país. En medio de todo esto, surgieron rumores de que Mahasín podría alejarse temporalmente de la serie. Aunque no hubo confirmación oficial, la idea circuló con fuerza. Los portales de espectáculos comenzaron a especular sobre quién podría reemplazarla. Los fans, indignados, expresaban que no aceptarían la ausencia de la actriz. Para ellos, Mahasín es parte fundamental de la historia. La simple posibilidad generó protestas digitales con etiquetas de apoyo. Zeng, por su parte, fue visto en solitario en un par de ocasiones posteriores al incidente. Su expresión seria y sus intentos de evitar a la prensa no hicieron más que avivar los rumores. Algunos lo interpretaron como un signo de enfado duradero. Otros como una estrategia para no empeorar la situación. Su silencio mantenía la tensión en el aire. La imagen de la pareja parecía fracturarse poco a poco. El contraste entre los días previos y posteriores al colapso era evidente. Hasta entonces, ambos habían sido vistos sonrientes en diferentes apariciones públicas. Su complicidad alimentaba las esperanzas de los fans sobre una relación estable. Pero el episodio cambió la percepción en cuestión de segundos. El aura de pareja perfecta parecía resquebrajarse. La pregunta que quedaba flotando era si podrían superar esta crisis. La industria televisiva, siempre atenta a estas situaciones, también reaccionó. Algunos productores destacaron que el interés mediático, aunque polémico, podía beneficiar a la serie. Otros señalaron que tanta exposición negativa era un riesgo para la imagen de los protagonistas. En ambos casos, coincidían en que la pareja debía manejar con cuidado la situación. Su reputación estaba en juego tanto dentro como fuera de la pantalla. La crisis se convertía en un arma de doble filo. En los programas de entretenimiento, los panelistas debatieron acaloradamente. ¿Fue un simple momento de debilidad o el inicio de un problema mayor?, preguntaban. Cada uno defendía una postura con vehemencia. El público se mantenía pegado a la pantalla siguiendo cada detalle. La controversia se transformó en uno de los temas más seguidos de la semana. El nombre de Mahasín resonaba en cada rincón del país. Los seguidores más fieles de la pareja se organizaron para mostrar su apoyo. Hashtags en defensa de Mahasín y en crítica a Zeng se multiplicaban. Algunos pedían empatía, otros exigían disculpas. La intensidad del debate alcanzaba niveles inesperados. La polarización quedaba clara en cada comentario. La pareja se encontraba en el centro de una tormenta mediática. A nivel personal, los rumores sobre la salud emocional de Mahasín comenzaron a multiplicarse. Algunos aseguraban que estaba recibiendo ayuda profesional. Otros hablaban de un descanso planificado, lejos de las cámaras.
Ninguna de estas versiones fue confirmada. Sin embargo, todas contribuían a mantener el interés en la historia. La actriz se convertía en un símbolo de vulnerabilidad en el mundo del espectáculo. No. El episodio también abrió un debate más amplio sobre la presión mediática en Turquía. Muchos cuestionaron los métodos de los reporteros al perseguir constantemente a las celebridades. Se discutía si la insistencia de las preguntas podía considerarse acoso. Mahasin, sin proponérselo, se convirtió en el rostro de ese debate. El público encontraba en ella un reflejo de la fragilidad humana ante la exposición constante. El caso adquiría así una dimensión mucho mayor que la de un simple escándalo. Por otro lado, las marcas y empresas asociadas a la pareja observaban con cautela. Su imagen pública es un activo importante para contratos publicitarios. Cualquier cambio en la percepción del público puede tener repercusiones económicas. El colapso de Mahasin y la reacción de Cenk introducían un factor de riesgo. Algunas campañas podrían replantearse. La situación, sin duda, iba más allá del ámbito personal. Los fanáticos internacionales tampoco se quedaron al margen. Desde diferentes países se enviaron mensajes de apoyo a la actriz. Las comunidades de fans en Latinoamérica y Europa reaccionaron con fuerza. Sus publicaciones demostraban el alcance global de la pareja. El caso se internacionalizaba rápidamente. La repercusión superaba cualquier expectativa inicial. Los días posteriores al incidente estuvieron marcados por la espera. Todos querían saber cuál sería la próxima declaración de la pareja. La incertidumbre mantenía a la prensa alerta en cada aparición pública. Las cámaras no se apartaban de ellos ni un solo momento. El interés no parecía disminuir con el paso del tiempo. La historia seguía viva en cada conversación. Finalmente, el silencio de Mahasin se convirtió en un mensaje en sí mismo. Su ausencia de declaraciones fue interpretada de muchas maneras. Para algunos, era una forma de protegerse. Para otros, una estrategia para generar expectativa. Lo cierto es que su silencio mantenía el misterio intacto. La incógnita se volvía cada vez más grande. La reacción de Cenk, en cambio, parecía más clara. Sus gestos, su distancia y sus silencios reforzaban esa interpretación. El público lo veía como alguien molesto con la situación. La empatía, en su caso, parecía ser menor. El contraste entre ambos quedaba cada vez más marcado. La pareja mostraba dos caras muy distintas de la misma crisis. Los medios, conscientes del impacto, prolongaron la cobertura. Nuevos análisis, nuevas interpretaciones, nuevas especulaciones. Cada detalle era suficiente para generar un titular. La historia se alimentaba a sí misma, sin descanso. El interés público no dejaba espacio para otros temas. Mahasin y Cenk eran sin duda el fenómeno del momento. El tiempo dirá si este episodio se convierte en una anécdota más o en el inicio de un cambio profundo en la relación. Por ahora, el misterio continúa. Los fanáticos esperan respuestas, mientras los medios siguen atentos a cada movimiento. Mahasin y Cenk enfrentan una de las pruebas más duras de su exposición pública. La historia aún no ha llegado a su desenlace. El mundo observa con atención cada paso que den a partir de ahora. Aquí late el corazón del chisme. No olviden darle me gusta, comentar y suscribirse a mi canal. Prepárense para la próxima bomba.